Vidas como objetivo. Job, un varón perfecto. Ya dijimos que el primer tema fue Nehemías, un líder con propósito. Ahora estamos en el segundo tema. El día de ayer iniciamos este segundo tema con la introducción en la que nos encontramos. Vimos los preliminares, vimos los objetivos, vimos las lecciones del paralelismo existente entre Job y Jesucristo. Hoy vamos a ver el propósito de la prueba. Vamos a recordar lo que vimos ayer como un resumen para introducirnos al tema de hoy. Pero antes, oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por permitirnos la serie Vidas como Objetivos. Al estudiar el paralelismo existente entre los personajes bíblicos más sobresalientes con el mayor de todos, Hijo Jesucristo, que es sin duda del cual hablan las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, oh Padre Santo, nos gozamos de saber que cada uno de los personajes bíblicos tiene grandes lecciones para nosotros hoy. Oramos con Dios pidiendo su dirección cuando estudiamos a Job, un varón perfecto, un varón conforme al corazón de Dios. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. ¿Qué es paralelismo literario? Lo vimos el día de ayer. El paralelismo literario es una figura retórica que se encuentra en muchos de los textos poéticos, especialmente en la poesía hebrea del Antiguo Testamento, y consiste en la repetición o contraste de ideas, imágenes o estructuras gramaticales en versos o líneas adyacentes con el fin de enfatizar o ampliar el significado del mensaje. El paralelismo literario se basa en la idea de que la repetición o contraste de elementos similares crea un efecto poético y retórico, ayudando al lector a comprender y retener el mensaje de manera más vívida y memorable. Existen diferentes tipos de paralelismo literario. El sinónimo, que es aquel en el que se repiten o refuerzan las mismas ideas utilizando palabras o frases equivalentes, como por ejemplo Salmo 92, 12, los justos florecerán como la palma, crecerán como el cedro en el Líbano. El paralelismo antitético, que es aquel en donde los versos presentan una oposición o contraste entre ideas opuestas, como por ejemplo Proverbios 4, 18 y 19. El camino de los justos es como la luz del amanecer que brilla más y más hasta que el día llega. Y el verso 19 presenta su contraste. El camino de los malvados es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El paralelismo sintético, donde los versos construyen o desarrollan una idea progresivamente, añadiendo información o ampliando el significado. Por ejemplo, el Proverbios 3, los versículos 5 y el versículo 6. Confía en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El desarrollo de o la amplificación de esta idea, de este versículo, está en el siguiente. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Observe que en el primer versículo dice, confía en Jehová en todo tu corazón, pero si no sabes, no entiendes qué es todo tu corazón, entonces el versículo siguiente te explica qué es esto de todo tu corazón, todos tus caminos. Santo, bendito Dios. Aquí hay un paralelismo sintético. El paralelismo literario es una técnica común en la poesía bíblica
y se utiliza para enfatizar puntos claves, transmitir enseñanzas, expresar emociones y embellecer el lenguaje. Ayuda a captar la atención del lector y facilita la comprensión de la reflexión sobre los mensajes contenidos en los textos poéticos. El segundo punto que vimos el día de ayer fue, ¿qué son pasajes mesiánicos? Un pasaje mesiánico o pasaje bíblico mesiánico es aquel que se encuentra en la Biblia y se refiere directamente al Mesías, quien es considerado el Salvador o Redentor prometido del judaísmo y el cristianismo. Estos pasajes contienen profecías, promesas o descripciones relacionadas con la vida y la obra del Mesías. En el Antiguo Testamento, los pasajes mesiánicos se encuentran principalmente en los libros proféticos como Isaías, Miqueas y Zacarías, así como en los Salmos y otros textos poéticos. Estos pasajes anuncian la venida de un futuro gobernante y libertador que que traerá salvación, justicia y restauración al pueblo de Dios. Por cierto, para los judíos todavía no se ha cumplido ninguno de estos pasajes. Isaías 9:6 y Miqueas 5:12 nos dan un ejemplo de lo que son pasajes mesiánicos. En el Nuevo Testamento, los pasajes mesiánicos se cumplen en la persona de Jesucristo, quien es reconocido como el Mesías esperado. Estos pasajes incluyen poesías del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, la muerte y restauración de Jesús, así como enseñanzas que revelan su identidad y su misión redentora. Por ejemplo, el Miqueas 5:2, que habla del lugar donde nacería Jesucristo, vemos su cumplimiento, que en efecto se cumplió. Jesús nació en Belén y así está registrado en todo el Nuevo Testamento. Un ejemplo más de un pasaje mesiánico en el Nuevo Testamento es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. El versículo más famoso del mundo. Bien, en resumen, un pasaje bíblico mesiánico se refiere a un texto en la Biblia que habla sobre el Mesías y su obra redentora tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes son fundamentales para entender la promesa y el cumplimiento del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Amigos, estamos en el curso Vida con Objetivos y esta es la introducción. Objetivos. ¿Qué lecciones podemos extraer al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús? Respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Jesús, de Job, y la vida y ministerio de Jesús, podemos extraer varias lecciones. Miremos las lecciones existentes en este paralelismo entre Job y Jesucristo. Primera lección, el sufrimiento y la redención. Segunda lección, la confianza y la fe en medio de la adversidad. La primera lección usted la va a ver en Job 1:13 al 19, Job 2:7 al 8, y el paralelismo en Mateo 27:32 al 36 y Filipenses 2:8. La segunda lección, la confianza y la fe en medio de la adversidad. Encuentra el texto original en Job 1:21, Job 2:10 y Job 13:15. El paralelismo, o sea, el cumplimiento, lo vemos en Lucas 22:42 y Hechos 5:8. Por lo que pasó Job, también Jesús lo experimentó y muchas veces y en mayor intensidad. Tercera lección, la vindicación y la restauración.
Job 42, 10 al 17 nos presenta esta experiencia. Y en el caso de Jesús, Hechos 2, 32 al 33 y Filipenses 2, 9 al 11. Cuarta lección, la compasión y el ministerio hacia los afligidos. Job 29, 12 al 17 y 31, 16 al 32. Y en Jesús vemos esta lección de compasión, la compasión y el ministerio hacia los afligidos en todo el Nuevo Testamento. Pero resaltemos Mateo 9, 35 al 36 y Lucas 4, 18 al 19. Y la última lección que podemos extraer del paralelismo entre Job y Jesucristo es la sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los desafíos. Job 28, 20 al 28 y 42, 3. En Jesús, esta enseñanza la encontramos en Mateo 22, 15 al 22 y Lucas 20, 20 al 26. Finalmente, concluimos estas lecciones extraídas del paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios, la compasión hacia los demás y la búsqueda de sabiduría en medio de las pruebas. También nos revelan el poder de la redención y la vindicación divina en nuestra vida. Hasta aquí el resumen de lo que estudiamos en la primera lección de Job, un hombre o un varón perfecto. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y vamos con la segunda, con el tercer punto de este segundo tema. Job, un varón perfecto. Estamos en el curso Vidas con Objetivos, un curso virtual que tiene como propósito de cubrir el paralelismo existente entre los personajes bíblicos más sobresalientes con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver en la introducción de este segundo tema el tercer punto, el propósito de la prueba. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia? Respuesta, según la Biblia, las pruebas tienen varios propósitos y enseñanzas. Hoy vamos a ver algunos de ellos. Primero, purificación y refinamiento. Segundo, fortalecimiento en la fe. Tercero, humildad y dependencia de Dios. Cuarto, enseñanza y corrección. Quinto, testimonio y glorificación de Dios. Y finalmente concluiremos. Vamos entonces a analizar el primero de ellos. La primera enseñanza según la Biblia, del propósito de la prueba es la purificación y el refinamiento. Amigos, las pruebas nos ayudan a ser purificados y refinados en nuestra fe y carácter. Malaquías 3:3. Vamos a ver Malaquías 3:3.
Malaquías 3:3. Dicen, y sentarte para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerá a Jehová ofrenda con justicia. Observe, Dios actúa en tu vida y en la mía como un refinador de plata y oro, eliminando mediante el fuego las impurezas para que podamos reflejar su imagen de manera completa. Un refinador de metales aplicará sobre la pieza todo el fuego necesario hasta que él pueda ver su rostro reflejada en ella. Hay un propósito por lo que está pasando, lo que te está sucediendo, tiene un propósito. Uno de mis versículos que me traen mayor satisfacción y tranquilidad cuando pienso en estas cosas es Romanos 8, 28 y 29. Está programado para cerrar el curso de la clase de hoy, pero voy a adelantarme porque quiero que quede claro en ti, mi querido amigo, que Dios tiene control de lo que te está ocurriendo. Observa, mira lo que dice. Lo vamos a ver varias veces hasta que se nos grabe. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta que la imagen de Cristo no se vea reflejada en ti, estará siendo pasado por fuego. Jesús tiene el control. Él sabe qué cantidad de fuego necesitas o necesitamos para lograr reflejar su imagen en nosotros, hasta que se refleje. Primera lección. Las pruebas tienen como propósito la purificación y el refinamiento. Yo sé que no te gusta, a nadie le gusta. Pero amigo, si no te gusta el medicamento, yo sé que a nadie le gusta el medicamento y a veces los farmacéuticos, los químicos, que son los que preparan los medicamentos, le ponen algunas sustancias para quitarle el sabor amargo al medicamento y darle un saborcito un poquito menos amargo, cosa de que el enfermo no lo rechace. Pero aunque te duela, aunque te moleste, es por tu bien y tienes que tomarlo. Vamos a ver el segundo propósito. Segundo propósito. Acá se me acaba el tiempo, se me agota el tiempo.
Fortalecimiento de la fe. Si bien nos purificamos con el primer propósito, el segundo lleva el mismo sentido, fortalecimiento. Si tus piernas, tus rodillas andan como las mías, ya chuecas, necesitas caminar, necesitas hacer ejercicio para fortalecer los músculos y que te puedan sostener hasta el final. Lo mismo ocurre en el ambiente espiritual. Las pruebas nos desafían a confiar y depender más de Dios. A través de ellas podemos experimentar un crecimiento espiritual y desarrollar una fe más sólida. Mire cómo lo presenta Santiago 1. A ver si esta versión que tengo aquí, mis perros no se le comieron el libro de Santiago. Definitivamente, esta es mi Biblia favorita, pero un día se me quedó mal puesta y mis hijos cuadrúpedos hicieron fiesta. Ok, Santiago 1, 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Miren eso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Si todavía estás siendo pasado por fuego, es porque no has alcanzado el grado de perfección en el cual ya no te equivocarás más. Por lo tanto, dale gracias a Dios, porque un día ya no te equivocarás más. Santiago nos enseña que las pruebas producen perseverancia y perfeccionan nuestra fe. Tercera lección, humildad y dependencia de Dios. Las pruebas nos enseñan a ser humildes y a depender de Dios. Amigo, yo no sé si tú tienes el problema que tengo yo. Me gustaba estudiar siempre lo más difícil, porque pensaba que si yo dominaba los temas más difíciles, yo sería el que más, el saberlo todo. A mí me respetarían por saberlo todo. Qué falta de humildad la mía. Las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios. Nos ayudan a desarrollar una actitud de humildad. No somos nada. Y si algo somos, es por la gracia de Dios. Los logros terrenales son para la gloria de Dios, no para la nuestra. ¿Cómo lo dice 2 Corintios 12, 9? Dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Repito, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de alguna gana me gloriaré, más bien en mi flaqueza, porque habite, o para que habite, mejor dicho, en mí la potencia de Cristo. Para que habite en mí el poder de Jesucristo. Amigo,
El apóstol aprendió que en su debilidad la fortaleza de Dios se perfeccionaba. ¿Será que usted y yo podemos aprender que en la humildad está el poder que viene de Cristo? Aprendamos, porque si no aprendemos, las pruebas seguirán hasta que no hayamos aprendido. Sí, seguiremos pasando por pruebas. Gloria a Dios por las pruebas que nos enseñan humildad y dependencia de Dios. Cuarta enseñanza. Amigos, las pruebas nos enseñan y nos corrigen. Enseñanza y corrección. Las pruebas nos enseñan lecciones importantes y pueden corregir áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Como lo registra el Salmo 119 y el versículo 71. Veamos. Salmo 119, versículo 71. El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia, de 150 versículos. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amigos, el autor del libro de los Salmos declara que fue bueno para él haber sido afligido, haber sido humillado, dice la versión que tengo en la mano. Porque así, y solamente así, conoció, aprendió, aceptó este aprendió, aceptó los estatutos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la existencia de los estatutos de Dios? Y no será hasta que pasemos por una prueba que los aceptemos como parte de nuestra vida. Eso se llama corrección, cambio de rumbo. Las pruebas tienen ese propósito. Propósito número 4, enseñanza y corrección, cambio de rumbo. Por allí no, es por acá, hijo. No, aunque llores, es por acá. De paso, bienaventurados los que lloran. Amén. Amigos, llegamos a la quinta y última enseñanza que hemos extraído de la razón de las pruebas. Testimonio y glorificación de Dios. ¿Cómo así, hermano Moreno? Sí, sabes que todo lo que te ocurra no es un secreto, todo lo que te está ocurriendo no es un secreto. Los ángeles están pendientes de lo que te está pasando, y un montón de gente sabe lo que te está pasando, aunque tú creas que nadie lo sabe. No, porque yo solamente le dije a mi mamá, no tenía que decirle a tu mamá, todo el mundo sabe lo que te está ocurriendo. Todo el mundo sabe que tienes una situación y que por ello los resultados, la eficacia de tu rendimiento se ha disminuido. Por ello está faltando a la iglesia. Por ello has dejado de estudiar la Biblia. Por esa situación no puedes dormir. Por esa situación en tu trabajo estás cometiendo errores. Todo el mundo lo sabe. Y están esperando a ver cómo se resuelve esa situación en tu vida. Nuestras respuestas y actitudes durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Pero él no fue el que sufrió SIDA. Él no era el que tenía SIDA. Míralo ahora. Es el presidente de la organización. El presidente preside
la empresa, él lidera el grupo, pero él era. No, ¿sabes qué? Él era. Él pasó por una prueba y el Señor estuvo allí. No la pasó solo. Su prueba es testimonio. Su prueba testifica. Su prueba garantiza que Dios tiene el control. No se encerró en un cuarto oscuro como quien revela fotografías, que por cierto ya no se revelan en cuarto oscuro. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad, su poder y fidelidad se manifiesta en nuestras vidas. Yo sé lo que te estoy diciendo. Lo que puede llevar a otros a glorificar a Dios. Una cita que respalda lo que te estoy diciendo, porque no tienes por qué creerle al hermano Moreno, es la siguiente. Primera de Pedro 3, 15 al 16. En cambio, tened siempre preparada una respuesta para todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo buena conciencia, para que en aquello en que os calumnian, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Tu testimonio en medio de la prueba es lo que el Señor busca al permitir que pase por la misma. Porque Él sabía que Job terminaría victorioso. Y también sabe que tú y yo seremos victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Esta cita que acabo de mencionar, que está en 1 Pedro 3, 15 al 16. Permítanme ver si en mi Biblia favorita puedo leerla. Esta versión me fascina. 1 Pedro 3. Sí, mis perros dejaron todavía esta parte. 3, 15 y 16. Miren cómo dice en esta versión que es un poquito más antigua. 3, 15 y 16. Dice, si no, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Tremendo, cómo me gusta esta versión. Aquí hay palabras como mansedumbre y reverencia, las tengo subrayadas. Tengamos paciencia, seamos mansos. Recordemos que estamos en la presencia del Señor, aun cuando nos estén vituperiando. Al que están vituperiando no es a ti ni a mí, es a Jesús. Porque nosotros somos representantes suyos. No fue a Eva que atacó a Adán. Cuando dijo, la mujer que me diste me dio de comer, fue al propio Dios al que él atacó. No es a ti al que están vituperiando cuando dicen, míralo, y eso que es cristiano. No es a ti al que están vituperiando, es a Jesús, porque tú eres representante de él. Así que ten calma, ten paciencia y deja que Jesús te defienda. Amén. Cuando salgas de la prueba en la que estás,
como dijo mi prima en su última cama mientras vivió, a lo que Dios quiera. Él tiene el control de tu vida. Él decidirá. Lo que tú sí debes saber es lo que dice la palabra de Dios. Serás vencedor en su nombre, ya sea que vivas o mueras. Porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, ¿qué dice la palabra? Vivirá. Y al final Jesús gana y Satanás pierde. Amén. Esta cita nos insta a estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo ante quienes nos pregunten. Nuestra buena conducta y respuesta confiada y respetuosa en medio de las pruebas pueden generar asombro y vergüenza en aquellos que hablan mal de nosotros. Al mostrar una actitud de fe y confianza en Dios, glorificamos su nombre y podemos influir positivamente en la vida de los demás. Gloria a Dios. Amigos, tengo que concluir el estudio de hoy llevándote a dos conclusiones. La primera, es importante tener en cuenta que aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, Dios está presente en medio de ellas y puede usarlas para nuestro bien y su gloria. Amén. Amén. Dios está allí, en medio del horno con los 3 jóvenes hebreos. Estuvo y está contigo y conmigo. Camina sereno y tranquilo, que ninguna de las llamas te tocará. La segunda lección está en mi versículo extraordinario, uno de los versículos que más adoro de toda la Biblia. Cuando me enteré de este versículo en mi vida, encontré paz. Romanos 8, 28 y 29. Más que vencedores. Realmente estos 2 versículos solo son la introducción al tema más que vencedores. Y sabemos, dice el 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes que cuando Dios te llama, Dios no cambia? Dios no cambia. Él te llamó y Él permanece en su palabra. Él permanece en su palabra. Fuiste llamado y aunque tardes en responder, Él mantiene su llamado. Porque Él te diseñó con un propósito. Y hasta que hayas cumplido su propósito, tu vida no tendrá sentido. 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa conoció? Él los diseñó, Él los creó, el mismo Jesús los creó. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. El Padre dice, esta vasija todavía no refleja el rostro, mi rostro, todavía no veo a mi hijo reflejado en ella, así que lo seguiré pasando, seguiré permitiendo que el fuego lo siga puliendo, que la prueba la siga puliendo, porque el fin es que refleje la imagen de Jesús, para que Él sea quien Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida y es reflejar la imagen de Cristo en nuestras acciones. Esto nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para bien de los que aman a Dios.
Amigo, no tengo tiempo para más. ¿Cómo me gustaría regalarte, analizar contigo el tema número 2 de la serie que terminó anoche? No te rindas. Allá en México, aún hay esperanzas. El propósito de las pruebas es el tema número 2. Por eso te voy a recomendar que descargues en tu dispositivo electrónico este título. Día 2. No te rindas, aún hay esperanza. Copia ese título y descárgalo. Yo voy a mandar, voy a agregar a esta presentación el código para que todo aquel que quiera conectarse, quiera ampliar este tema, el propósito de las pruebas, pueda hacerlo mediante la enseñanza de esta serie. No te rindas, aún hay esperanza. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios ISO. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno. Oremos. Gracias, Señor, por el curso bíblico virtual Vidas con Esperanza. Gracias, Señor, porque en la vida de Job encontramos representadas los 5 propósitos de la prueba que hoy hemos estudiado. Oramos, Señor, para que nos traigas de vuelta mañana, desde las 6 de la mañana, y podamos seguir estudiando. En Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Bye bye. Chao.